Soy carbonero que vengo de las cumbres del volcán, con mi carboncito negro que vierte lumbres de amor. De las cumbres del Rosario, de otros pueblos del volcán, siempre solitario, a venderles mi carbón. Sí, mi señor, es buen carbón, cómprelo usted de Nacascol y de Chaperno y de Copinol. Todo, señor, es buen carbón, todo, señor, es buen carbón. Me cruzo por los vallados donde gime el Torogoz, y cuando llego al mercado les pregono con mi voz. Sí, mi señor, es buen carbón, cómprelo usted de Nacascol y de Chaperno y de Copinol. Todo, señor, es buen carbón, todo, señor, es Cada año, en el mes de septiembre, los centros educativos refuerzan la identidad nacional, entre comillas, a través de bailes típicos, trajes típicos, comidas típicas, entre otros, ya que existe un calendario escolar, parte del Ministerio de Educación, donde cada escuela, instituto o colegio realiza actividades cívicas. En esos actos cívicos, donde escuchamos canciones salvadoreñas populares con proyección folclórica, entre ellas Las Cortadoras, El Carbonero, El Son de los Nísperos, entre otras, cuyas canciones nos identifican a partir de su melodía, su letra. Sin embargo, nunca nos preguntamos quién las habrá compuesto, quiénes serán sus autores, o analizar estas canciones a partir de sus narrativas. Debido a esto, la música popular con proyección folclórica como tal ha estado marcada desde nuestra infancia por las escuelas, oficializando sus orígenes por lo que conocemos como proyección cultural en el Martinato. Así, la música popular con proyección folclórica de alguna manera refleja el sentir y pensar de gran parte de la sociedad. De ahí el término popular. Sus temáticas responden a una cotidianidad, ya que están basadas en personajes comunes y hechos de aquella época. La canción El Carbonero, escrita por Pancho Lara, responde a una cotidianidad de mediados del siglo XX. Hace referencia al oficio de hacer carbón. Según las nietas de Pancho Lara, afirman saber de algunos contextos históricos en las que fueron creadas algunas canciones. Por ejemplo, El Carbonero fue compuesta el 3 de diciembre de 1934 a eso de las 3 de la madrugada. Afirman que Lara se inspiró en dos paisajes, la cuesta de los Planes de Renderos y la bajada del Boquerón. En la primera se presume la existencia de una comunidad llamada Rosario, que es mencionada en la canción. El Carbonero, en su primer verso afirma: soy carbonero, y desde el punto de vista pragmático, estamos afirmando ser carbonero,
dándonos un sentido de pertenencia. En el segundo verso nos insinúa el lugar de procedencia. De las cumbres, sí señor. La frase sí señor denota respeto hacia el receptor, denota sumisión hacia alguien o a algo que se considere de mayor rango o mayor valor, o inclusive de mayor posición económica o política. En el tercer verso se puede observar el objeto principal, el carboncito negro, minimizando el valor de su trabajo, retomando una postura de sumisión nuevamente. En el coro se escucha: sí, mi señor, es buen carbón, cómprelo usted. Se regresa a una postura de sumisión y se agrega la postura de ruego. Siguiendo con el coro se escucha: de Nacascol y de Chaperno y de Copinol, que hace referencia a árboles nativos en toda la región mesoamericana. No son exclusivos de la campiña salvadoreña, aclarando que están en proceso de extinción. Hace también referencia a el torogós, ave nacional de El Salvador, remarcando un proceso identitario con el país, aunque hoy por hoy es más difícil ver a un torogós como resultado del proceso del desarrollo urbanístico en el país. El Carbonero, al ser una canción, posee una construcción armoniosa y cumple con los cánones métricos. La canción forma parte de un texto poético que está escrita en versos. El verso es el conjunto de palabras sujetas a una medida determinada. Medir un verso significa contar el número de sílabas. Sin embargo, se debe tener presente que dentro del verso, si una palabra termina en vocal y la siguiente empieza en vocal o sonido vocálico, se unen a lo que llamamos sinalefa. Además, se debe de tener en cuenta la ley del acento final, lo cual los versos pueden ser agudos, graves, esdrújulos o sobreesdrújulos, según sea la palabra en que terminan. Por tanto, si un verso termina en palabra aguda o terminado en monosílabo, se suma una sílaba. Si el verso termina en palabra grave, queda igual, no se modifica. Si el verso termina en palabra esdrújula, se resta una sílaba. Y si al finalizar el verso se encuentra una palabra sobreesdrújula, se restan dos sílabas. Es así que la composición de la canción cuenta con 6 estrofas compuesta por 4 versos, con un coro o estribillo que se repite 3 veces. En la primera estrofa, al realizar el conteo silábico, se obtiene en el primer verso 8 sílabas.
En el segundo verso se obtienen 7 sílabas. Sin embargo, por ser palabra aguda, se suma una sílaba, según la ley del acento final, lo cual nos da como resultado 8 sílabas. En el tercer verso se obtienen 8 sílabas y vuelve a repetirse el mismo suceso que en el verso 2. Este mismo fenómeno se puede observar en las siguientes estrofas 2, 5 y 6. A este conteo silábico se le denomina versos de arte menor por tener 8 sílabas. Se le denomina octasílabos. Por su parte, en el coro o estribillo cuenta con 2 estrofas, compuesta por 4 versos. En la primera estrofa del coro o estribillo, todas sus terminaciones son agudas, por lo que se le suma una sílaba, y da como resultado versos de arte menor llamados pentasílabos. En la segunda estrofa del coro o estribillo, en el primero y segundo verso, por ser terminaciones agudas se le suma una sílaba y dan como resultado un hexasílabo. El ritmo es la armonía que resulta de la ordenación o distribución de los acentos de las palabras dentro de un verso. Los acentos rítmicos pueden ser necesarios o voluntarios. Los acentos necesarios son aquellos indispensables para la armonía del verso. Es así que el Carbonero podemos observar dichos acentos. Veamos la primera estrofa. En ella podemos observar: soy carbonero que vengo de las cumbres, sí señor, con mi carboncito negro que vierte lumbre de amor. Así podemos escuchar el acento donde recaen las palabras. En la segunda estrofa podemos escuchar: de las cumbres del Rosario, de otros pueblos y el volcán, bajo siempre solitario a venderles mi carbón. Si hablamos de la música, es innegable la influencia de la escuela musical europea. El Carbonero posee una composición armónica de vals que ha sido interpretada como cumbia, flauta, marimba, coros y hasta por filarmónicas a nivel nacional e internacional. En los videos anteriores conocimos el oficio de ser carbonero e hicimos una revisión de los acontecimientos históricos que enmarcaron a Pancho Lara y la creación del Carbonero. Y después de haber analizado su letra desde un análisis pragmático y métrico, podemos responder a la pregunta: ¿el Carbonero es el segundo himno de El Salvador? La respuesta es un rotundo no, ya que un himno enaltece a un héroe o una divinidad. Estas composiciones también pueden servir para glorificar a un individuo o para festejar un determinado acontecimiento con una victoria militar. En el caso de El Carbonero, como hemos visto, hace referencia a un personaje cotidiano de la época, haciendo un oficio también cotidiano, que ruega por vender su producto. Muchas personas viven hoy a diario el ganar su sustento básico a través de la venta informal. Muchos trabajadores venden su fuerza de trabajo a precio bajo. Muchos profesionales desempeñan trabajos subvalorados o haciendo actividades que no están relacionadas con su profesión. Y muchos salvadoreños que han tenido que abandonar el país en busca de mejores oportunidades. ¿Cómo no sentirse identificados? Es así que el Carbonero, oficializado en todos los actos escolares, ha estado para bien o para mal presente en cada uno de nosotros, convirtiéndose en la banda sonora de nuestra vida. ¿Himno? Pues es más que eso, es una canción que mueve sentimientos, emociones, historias y que forman parte de nuestra memoria colectiva.
y amén.